opinión del ministro de la Defensa, que con sus hombres de las fuerzas militares y de policía adelantan tremendo esfuerzo contra la delincuencia organizada en el país, pues recibe una noticia que nos gustaría conocer su opinión. Nuestros colegas del canal Caracol, y se han conocido más grabaciones, han revelado conversaciones impresentables. Funcionarios del gobierno hablando con delegados del Clan del Golfo y llegando a una especie de acuerdos sobre oficiales que le son incómodos al crimen organizado. Y el gobierno diciendo que los está moviendo. Esto no es nuevo, esto viene de comienzo del gobierno y salpica al comisionado Danilo Rueda, al doctor Lemus de la Dirección Nacional de Inteligencia, entre otros. La Procuraduría ya está analizando esas grabaciones. Pero, ¿qué dice Pedro Sánchez? General Ministro de Defensa, buenos días. General, ¿me escucha? Ahí está. Sí, Julio, ¿me escucha Sí, ahí? ¿Me muy escucha? bien. General, buenos días. Julio, muy buenos días y muy buenos días para quienes nos escuchan. General, ¿usted escucha esas grabaciones de delegados del gobierno hablando con los delincuentes y tratando de llegar a acuerdos? ¿Y qué piensa de la vida, general? Pues de ser cierto eso, Julio, eso es un concierto para delinquir. Estarían conspirando contra la nación, conspirando contra la seguridad de los colombianos y por ende también contra el mismo Ministerio de Defensa y las personas que hayan sido afectadas de él. Por ello estamos evaluando con todos los abogados del Ministerio de Defensa, pues colocar unas denuncias y también declararnos como víctimas de este entramado, si es que ocurrió por parte de esta persona que estaría haciendo algunas alianzas o algunos acuerdos por fuera de la ley. Eso ocurrió hace 4 años, cuando estaba el ministro anterior. Se investigará, pero son actuaciones personales, no de una institución. La institución tiene clara su misión y quienes estén actuando en contra de ella, pues se deben investigar. Pero, ministro, esto por supuesto no correspondió, como queda claro también en su respuesta, a su periodo frente al ministerio, estos audios que se conocieron. Pero la respuesta inmediata del entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, y de la gente que trabajaba con él, es que de ninguna manera los señores del Clan del Golfo hicieron algún tipo de pedido para que se retirara a hombres de inteligencia de distintas ramas de las fuerzas militares porque fueran incómodos para ellos. Por lo que le entiendo, ¿usted cree que hay oficiales que se retiraron de manera injusta por razones que no son claras? Eso lo dirán las investigaciones, pero en esa época yo era comandante de Fuerzas Especiales. Jamás paramos de operar, jamás paramos de combatir. Y ayer precisamente me reunía con varios oficiales y un suboficial aquí en la ONU que estuvo operando, que estuvo desarrollando operaciones en la Brigada 17, que eso es en el Urabá antioqueño. Y le hice esa pregunta con toda tranquilidad. Le hice 2 preguntas. La primera, ¿a usted en algún momento sintió allá abajo en la tropa que le llegó alguna orden de parar? Y dijo, jamás. Lo único que hicimos y lo único que me preocupa a mí es combatir, porque es que está en juego mi vida, está en juego también mi honor, está en juego el cumplimiento de la misión. Y le dije, y en algún momento también sintió que sus soldados estuvieran desmoralizados, y me dijo, un soldado no se desmoraliza, un soldado está pendiente de combatir, de actuar, de hacer las cosas en el campo de batalla. Pero cada caso individual, y más con estas preocupantes declaraciones o audios que escuchamos mejor, pues se tiene que investigar, y todo el peso de la ley, todo lo que requieran de parte del Ministerio de Defensa para hacer las investigaciones, pues que se hagan y que se conozca la verdad y se actúe con total contundencia si hubo algún acto que vaya en contra de la ley. Sí, ministro, y también el canal RCN reveló nuevos detalles de otros operativos, estos contra las FARC. ¿Qué ha sabido de esos? También le podría, Félix, buenos días, también le diría lo mismo. Sé las investigaciones que
se tienen que adelantar. Hay un marco de la ley 2272, que permite al gobierno adelantar unos diálogos con estos grupos criminales terroristas. Por eso en ningún momento, y lo he dicho desde que he sido ministro de Defensa, en ningún momento es una patente de corso o una boleta para delinquir. Aquí la fuerza pública tiene la orden, tiene la instrucción de actuar. Hice 3 reuniones de direccionamiento estratégico, incluso invitando a los sargentos a esas reuniones que nunca se habían invitado, fuerzas militares y policía. Y lo primero que dije fue, aquí la orden es actuar con total contundencia. No puede haber ninguna permisividad contra alguna acción criminal. Debemos actuar con todas las capacidades del Estado. Que llegue a haber alguna suspensión de orden de captura, si encuentran a esa persona en flagrancia, actúan, y ya que la justicia haga lo que corresponde. Pero de parte de nosotros debe actuarse. Así que se debe investigar cada caso, Félix, diría. Claro, pero señor ministro, ese informe de Noticias Caracol y además un testimonio del exdirector de la policía, Henry Sanabria, sugieren que en este gobierno se fortalecieron esos grupos armados. Usted dice que no ha parado la ofensiva de la fuerza pública, que no se han detenido los operativos. Entonces, ¿cuál es la realidad de esas cifras, de ese poder territorial que están teniendo y cuál es la responsabilidad en el Ministerio de Defensa frente a ese resultado? Yo he dicho ambas cosas. La primera es que no se ha parado la ofensiva. Cada 20 horas desarrollamos un combate. Se han autorizado más de 16.000 integrantes de esos grupos, de los cuales el 95% han sido capturados. Pero también hemos desarrollado 24 bombardeos. Es más, me llamaron a moción de censura el año pasado, en diciembre, por emplear la capacidad del Estado para proteger a los colombianos empleando el bombardeo, o sea, con todas las capacidades. Pero también he dicho muy claramente que estos grupos, a pesar de que se han afectado, de que mantenemos la dinámica, tienen una capacidad de recuperación criminal muy fuerte. Y ella tiene que ver con el narcotráfico y la minería criminal. Y al igual que lo dije aquí en la ONU, mientras una persona esté consumiendo cocaína en algún lugar del mundo, debe ser consciente que está financiando el terrorismo y estos grupos allá en Colombia, indirectamente, inconscientemente, pero esa es la conexión real que hay. Ambas cosas he dicho. Hemos afectado a los grupos, pero también es cierto que tienen una capacidad de recuperación criminal violenta muy alta y se han recuperado, o más bien han crecido en capacidad criminal en algunos sectores del país. Exministro, referente a las conversaciones que se han filtrado y los documentos que hablarían de esos contactos ahora de disidencias con altos funcionarios del gobierno encaminadas a mermar la ofensiva militar. Aquí incluso hablaron la semana pasada exdirectores de la policía como el general Sanabria, donde pues sí mencionaban que existían directrices por parte del gobierno nacional en ese sentido de bajarle a la presión militar en ciertas zonas y con ciertos grupos en el marco de la paz total. Usted, pues frente a esa situación, ha hablado de que si se da, eso sería un concierto para delinquir. Está hablando de funcionarios del mismo gobierno al que usted pertenece, ministro. Frente a ese caso concreto, ¿hay alguna acción que vaya a emprender usted? Todos los colombianos nos debemos a la Constitución y la ley, a un país. Independientemente si estamos en un gobierno o en otro, nos debemos al deber de actuar correctamente. Nada más, a esa bandera que protegimos. Eso es lo que aprendí desde que inicié mi carrera hace 36 años. Y frente a ello, no importa el cargo que uno llegue a tener. No importa si es bajo o alto. Como lo he dicho y se lo decía siempre, se lo diré siempre cada vez que escuchaba a los militares o los veía mejor en una formación, le decía, si uno le exige al subalterno que diga la verdad, el superior no tiene por qué mentir. Si uno le pide al subalterno que actúe correctamente, el superior no tiene por qué manchar el honor. Eso es independientemente del grado. Nosotros estamos revisando todo lo acontecido y muy seguramente pondremos las denuncias del caso y también nos declararemos como víctimas, porque es que
tengo la responsabilidad como ministro de Defensa de defender una institución, de defender a aquellos que han actuado correctamente, de defender lo que hacen a diario nuestros militares y policías que se esmeran allí en el campo de combate. Ellos están enfocados combatiendo el crimen y nosotros debemos protegerlos y darles todas las garantías. Frente a los hechos de esa época, de hace 4 años, pues ya serán las autoridades las que investiguen. En ese momento, lo que me consta a mí es que estuve al frente de operaciones especiales, combatiendo, dedicado solamente a combatir, buscando dónde podíamos hacer operaciones a pesar de las limitaciones que podrían haber en cese al fuego. Es más, en algún momento tuve que entregarle las banderas de un militar, un policía muerto en las operaciones, pero jamás paramos de hacer lo que teníamos que hacer. Ministro, pero aquí se habla también de la inteligencia y pues del debilitamiento de la inteligencia. De hecho, se habla que la DNI, pues según denuncias de los generales, hizo seguimientos a algunos oficiales. ¿La DNI está interviniendo en decisiones del gobierno nacional? Pues le corresponderá a la DNI informar a su nivel, porque para eso está, pero en el área de él. La DNI no pertenece al Ministerio de Defensa Nacional. La DNI la convocamos en algunos casos a una junta de inteligencia conjunta. De parte de nosotros es toda una robustez para un proceso militar de toma de decisiones y actuar como compete de acuerdo a la Constitución y la ley. Lo que hayan hecho por fuera de ello, pues serán las investigaciones que lo digan. Pero yo solo puedo hablar que no pertenece al Ministerio de Defensa y que el Ministerio de Defensa, desde que estoy como ministro de Defensa, es más, unas debilidades que siempre me decían, oiga, eso no de ahorita, de hace muchos años me decían, necesitamos más pie de fuerza, necesitamos más inteligencia. Porque con mayor inteligencia reducimos la cantidad de fuerza que necesitamos, reducimos el riesgo y elevamos la probabilidad de éxito frente a una operación. Y fue la primera orden que di cuando llegué. Hacen un comité de revisión estratégica e innovación enfocado a inteligencia y por ello es que ya va en curso alguna reorganización de la misma inteligencia a nivel del ejército, que ya venía de tiempo atrás frente a lo que yo manifestaba cuando era comandante de operaciones especiales. Sí, señor ministro, en las últimas horas ustedes anunciaban la muerte en desarrollo de operaciones de alias Ñeque, mano derecha de alias Marlon, pero paralelamente las disidencias de las FARC publicaron un video de alias Marlon en el que supuestamente está vivo luego de una operación militar en la que ustedes aseguraron habría muerto supuestamente. ¿Qué pasó con alias Marlon? ¿Está vivo o está muerto? No sabemos exactamente la realidad. Frente a ello, lo dije también al siguiente día de haber anunciado que lo hemos neutralizado, dije, hasta no tener el cuerpo, pues no hay muerto. Quiere decir que se continúa buscando. Y frente a esa duda, la orden es arreciar las operaciones. El comandante general de las Fuerzas Militares me informó esta madrugada que estaba ya revisando unos temas, que se iba a reunir con la cúpula militar y policial para confirmar o desvirtuar, pero hasta que no tengamos la certeza de que esté muerto, que es con el cuerpo, siempre vamos a estar detrás de ese bandido. Y esa es la orden que se dio. Y por ello, parte de esa ofensiva que tenemos desplegadas allá dos FUDRAS es incrementar aún la presión en el cañón del Micay con una de esas fuerzas de despliegue rápido y otra en el área del Naya. Vamos a seguir con mayor fuerza a un sitio que se llama El Naranjal, donde incluso después de la operación que hicimos contra ese criminal en la vereda San Isidro, municipio de Buenaventura, Valle del Cauca, de acuerdo a inteligencia estaban haciéndole el sepelio a ese bandido, que es más, ustedes mismos la primera noticia, la noticia de la notificación la dieron fue primero en los medios de comunicación, nosotros nos demoramos unas horas y finalmente, pues con la información que recibimos de inteligencia de operaciones, informamos eso. Pero también fui muy claro al siguiente día y dije, no, hasta que no tengamos el cuerpo, no podemos decir que está muerto. Quiere decir que en este momento estamos actuando como si estuviera vivo y confirmando toda esta información.
Pero, ministro, entonces no podemos creerle a la información oficial, es que esto no fue un invento de los medios de comunicación. Usted hizo el anuncio, Juan Diego. Lo oímos, ministro. Nos recordaba la rueda de prensa, pero además el presidente Gustavo Petro escribió un mensaje en su cuenta de X donde no decía que estaban en investigación, que no habían encontrado el cuerpo, nada de eso. Daba por hecho que se había producido esa baja. Ustedes le pueden creer a las fuentes oficiales, y si nos equivocamos y anunciamos algo con esa severidad, con esa... eso está muy bien, pero entonces hay que reconocerlo y no echarle la culpa a los medios, ministro. No. Permítame, discúlpeme, pero no me malinterprete, tal vez me equivoqué, digamos, en la explicación. Ese día, sábado 20 de junio, comenzaron en varios medios de comunicación a salir la información de que había sido no autorizado. Nosotros esperamos un poco y ya como alrededor de las 10 de la noche dijimos, oiga, ¿qué dice inteligencia? ¿Qué dice operaciones? Que sí, inteligencia y operaciones. Y me decían, pero ya salió en los medios, no, espérese un segundo. Y salimos a decir, y lo dije firmemente, dije, fue neutralizado, le cumplimos al país. Y luego dije, necesito la prueba del cuerpo, del muerto. El siguiente día, pues no me la tenían aún, se veían las fotos, imágenes que le estaban haciendo el sepelio, alistando el ataúd, que estaba herido, etcétera. Y dije, al siguiente día, el día de las elecciones, dije, esa es la información que tengo, pero hasta no tener el cuerpo no hay 100% de confirmación. Entonces, aclaro claramente que sí, en algún momento dije que fue totalmente al siguiente día, y lo digo ahora, hasta no tener el muerto, no hay confirmación de que sí logramos ese resultado. Entonces sí le pueden creer a la información oficial, y si tengo que corregirla, la corrijo como la estoy haciendo ahorita. Él es el señor ministro de la Defensa, general Pedro Sánchez, a propósito de estas inquietudes. Aprovecho para desearle una buena semana y que el viernes Colombia le gane a Ghana. Gracias, Julio. Así es. Y algo que sí puedo confirmar es ese resultado ya 100% de alias Ñeque Ojueco. Era requerido por los Estados Unidos, había amenazado al presidente, el requerimiento de parte de los Estados Unidos por conspirar para participar en narcoterrorismo, por apoyo material a una organización terrorista extranjera, especialmente con carteles mexicanos, y por eso ofrecía hasta 5 millones de pesos de recompensa, y que gane Colombia contra Ghana, y que gane Colombia contra los criminales. Muchas gracias, Julio. Gracias, ministro.